El Covenant no era una simple amenaza alienígena más, era una teocracia suicida, un sistema administrativo, militar y religioso diseñado meticulosamente para procesar el genocidio de especies externas y, en última instancia, la autoinmolación de sus propios fieles bajo la promesa de una salvación divina mal interpretada. Este era un sistema que no se había revelado por completo en el primer juego, sino que se nos demuestra de forma muy violenta en los inicios del segundo, pues un elite llamado Delvadam, encargado de la flota que aterrizó en la instalación 04, fracasó en su misión, y el artefacto Forerunner fue destruido. Para cuando descubrí lo que pretendía el Limon, era demasiado tarde. Noble profeta de la verdad, esto ya ha durado demasiado. Y en lugar de ser encarcelado o simplemente destituido de su título, es torturado y humillado frente al Covenant como una demostración de aquellos que no son útiles al sistema, haciéndonos saber por fin que no eran solo un ejército, sino algo más, una teocracia, una especie de pacto. Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant. La jerarquía del Covenant se sostenía sobre la supuesta infalibilidad de los Anshayum, los profetas. Su palabra no podía ser cuestionada porque, en teoría, provenían directamente de la voluntad de los dioses Forerunner. Sin embargo, esta infalibilidad estaba construida sobre una herejía cuidadosamente enterrada. Cuando los futuros jerarcas, Verdad, Pesar y Piedad, tuvieron contacto con la inteligencia artificial Forerunner Mendicant Bias a bordo de la nave Dreadnought, accedieron a una verdad que habría destruido el Covenant en cuestión de días. Los humanos eran identificados como reclamadores, herederos legítimos del legado Forerunner. Si los Forerunner habían dejado atrás a supuestos fieles, o peor aún, si nunca fueron dioses, sino mortales que fracasaron, entonces la premisa central del Covenant se derrumbaba por completo. La promesa del gran viaje era falsa, la ascensión no estaba garantizada, y los profetas, lejos de ser guías espirituales, eran impostores aferrados a un poder que no les pertenecía. Ante esa revelación, los Anshayum tomaron una decisión consciente y calculada: reescribir la verdad. La humanidad no sería presentada como los herederos de los dioses, sino como una aberración, una mancha blasfema que debía ser erradicada para proteger a la fe. Loss after loss. Made what was going to be a quick and decisive win into 5 years of hell. Este acto no solo redefinió la guerra contra los humanos, transformó al Covenant entero. A partir de ese momento, dejó de ser una alianza religiosa equivocada y se convirtió en una conspiración galáctica basada en el silencio. Mantener el poder implicaba mentir a billones de creyentes, exterminar a una especie entera y reforzar un sistema interno donde cuestionar la doctrina equivalía a una sentencia de muerte. La fe ya no era el motor del Covenant, era la cadena que mantenía a todos atrapados. La figura del Inquisidor es el ejemplo más claro de esta manipulación. Originalmente, el título de Arbiter representaba liderazgo supremo y respeto ancestral dentro de la sociedad Sangheili. Sin embargo, los profetas lo pervirtieron deliberadamente, transformándolo en una marca de vergüenza y una sentencia de muerte diferida. Cuando los Sangheili se volvían demasiado influyentes, demasiado carismáticos o simplemente fallaban en una misión diseñada para no poder ganarse, no eran ejecutados públicamente. Eran honrados con el manto del Inquisidor y enviados a misiones imposibles. Este mecanismo cumplía varias funciones a la vez. Eliminaba rivales políticos sin provocar martirios incómodos, convertía la muerte del condenado en un acto de redención pública y reforzaba la narrativa de obediencia absoluta. Incluso el más grande de los guerreros podía caer en desgracia si dudaba. La historia de Delvadam es paradigmática. No fue castigado por incompetencia,
sino por sobrevivir y regresar con vida tras un fracaso que ningún comandante podría haber evitado. El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad. Pero a fin de cuentas, los términos de tu ejecución dependen de mí. Ya estoy muerto. Cierto. ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo del Inquisidor. Así es. Aquí descansa la vanguardia del gran viaje. Cada inquisidor, del primero al último, cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis. La sumisión de los Hunters, la rebelión Grant. Si no hubiera sido por los inquisidores, hace mucho que el Covenant se habría disuelto. Porque lejos de ser un honor, la figura del Inquisidor solo era una herramienta más para causar el horror, como lo fue la rebelión Grant. Ninguna especie expone con tanta claridad el horror cotidiano del Covenant como los Grunts. Su existencia no estaba definida por la fe ni por la guerra, sino por la explotación absoluta. Eran mano de obra, carne de cañón y objeto de abuso constante, tratados no como ciudadanos del imperio, sino como herramientas desechables. Su valor no se medía por su vida, sino por cuánto podían producir o cuánto tiempo podían morir antes de estorbar. La opresión Ungoy no era accidental, era estructural. Vivían hacinados, dependientes del metano que respiraban, vigilados y castigados físicamente por cualquier muestra de desobediencia. El desprecio hacia los Grunts era tan normalizado que incluso otras castas inferiores se sentían con derecho a abusarlos. Pero este desprecio alcanzó su punto más bajo con uno de los crímenes internos más atroces del Covenant, el incidente de la infusión. Debido a la explosión demográfica Ungoy, en Gran Caridad, comenzaron a ocupar espacios destinados a los Kikyar, los Jackals. La respuesta no fue diplomática ni administrativa, fue química. Los Kikyar, con una crueldad metódica, envenenaron la infusión narcótica que los Ungoy inhalaban junto con su metano. El objetivo no era matarlos, sino algo peor, esterilizarlos. Miles de machos quedaron incapaces de reproducirse, condenando lentamente la especie a la extinción. Cuando los Ungoy acudieron al Ministerio de Concierto buscando justicia, la respuesta reveló la verdadera naturaleza del Covenant. El ministerio, temeroso de perder los servicios mercenarios y económicos de los Kikyar, minimizó el crimen. No hubo castigos reales, solo una multa simbólica, y el mensaje fue inequívoco. El genocidio químico era aceptable si mantenía la estabilidad económica y política del imperio. La rebelión Grunt de 2462 fue la consecuencia directa de esta violencia sistemática. Por primera vez, una especie considerada débil y risible demostró una ferocidad desesperada que puso en jaque a Gran Caridad. La respuesta del Covenant no fue negociación, fue un terror ejemplar. Un inquisidor fue enviado no a combatir insurgentes, sino a liderar una flota hacia Balao, el mundo natal de los Grunts. El Covenant comenzó a vitrificar el planeta, y no como una estrategia militar, sino como un mensaje, porque las imágenes fueron transmitidas en vivo a los rebeldes, su mundo convertido en cristal ardiente, ejecutado desde la órbita. Los Grunts se rindieron no porque perdieron la guerra, sino porque entendieron que su especie estaba siendo tomada como rehén. En este sentido, el Covenant comandaba tropas, destruía mundos y asesinaba a millones por única convicción religiosa y de poder, sin hacer uso mínimo de la razón. Tal como lo hacen con César Rafumí, el élite que perseguimos en nuestra primera misión como el Inquisidor. Él, al tener contacto con el oráculo, descubre lo que ya sabíamos en el primer juego. Los anillos de Halo son armas capaces de eliminar a toda la vida pensante de la galaxia, y algo que supone el fin de toda la vida como se conocía, no podía ser ignorado únicamente por un dogma religioso. Pero aún así, la determinación de fe y poder ciego del Covenant, ignorando incluso a la voz más cercana a sus dioses, masacraron a las tropas de César Rafumí. Los Sangheili se ven obligados a asesinar a miembros de su propia especie que genuinamente velaban por el bienestar de los seres vivos. Y esto se va denotando en la putrefacción del individuo con cada paso que damos. La instalación se vuelve más oscura y silenciosa, y el paso de la masacre se hace evidente con la aparición del Flood. Pero, a pesar de todas las advertencias, continuamos hasta matar a César Rafumí, únicamente por obediencia ciega. Oráculo, este hereje ponía en peligro el gran viaje. ¿Oráculo? ¿Gran viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? Eso es el oráculo. Así es. Venga, nos vamos de este sistema.
A pesar de su fuerza y disciplina, los Sangheili fueron cómplices involuntarios de este sistema. Su desprecio cultural por la ciencia, el espionaje y la política, consideradas tareas indignas o propias de castas inferiores, los dejó ciegos ante las intrigas de los profetas. Pero en Halo 2, los profetas, especialmente Verdad, comenzaron a ver a los Sangheili como una amenaza. Los Elites eran lo suficientemente inteligentes para cuestionar órdenes si éstas violaban su código de honor. Es por eso, y por la muerte de Pesar, que los profetas retiraron a los Sangheili de la Guardia de Honor y entregaron sus armaduras y posiciones a los Brutes. Para un Sangheili, cuyo núcleo social es el honor, esto fue una traición imperdonable y una señal clara de que estaban siendo desechados. Los profetas empezaron a favorecer a los Brutes, porque estos eran más primitivos, salvajes y seguían órdenes ciegamente sin cuestionar la moralidad o la estrategia, lo cual era perfecto para los planes finales de Verdad. Éramos el asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, Sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al concilio. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el sumo concilio? ¿Todo por este cambio de función? Así, la espada del Covenant, que eran los Elites, pasaban a convertirse en un martillo brutal, que eran los Brutes, impredecibles y deliberadamente fomentados como tal. Los profetas, en especial Verdad, entendieron que el mayor peligro para su poder no provenía de la humanidad, sino de un ejército Sangheili demasiado disciplinado, honorable y consciente de su propio valor. La solución fue introducir un contrapeso diseñado no para gobernar, sino para aterrorizar. Los Brutes no fueron integrados para elevarlos espiritualmente, sino para ser utilizados como herramienta de intimidación y reemplazo. A diferencia de los Sangheili, su cultura no estaba basada en el honor ni en la tradición, sino en la dominación física, la jerarquía por fuerza y la violencia como lenguaje primario. Eran depredadores sociales, no solo mataban para ganar, mataban para reafirmarse. Su comportamiento dentro del Covenant reflejaba esta lógica. Existen numerosos registros de Brutes devorando prisioneros humanos, vivos o recién ejecutados, y no como un acto de supervivencia, sino como demostración de poder. En escenarios donde el suministro fallaba o la disciplina se disolvía, los Grunts bajo su mando pasaban de ser subordinados a convertirse en alimento. Para los Brutes, las castas inferiores no eran aliados, más bien eran recursos. ¿Hasta dónde tenemos que llevar a esta basura? Cualquier celda es buena. ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe y su carne está chamuscada justo como me gusta. Y la crueldad Brute también adoptaba formas recreativas. El juego conocido como Tossers consistía en capturar a un ser más débil, ya sea un humano, un grunt o un jackal, y lanzarlo por los aires con fuerza extrema. Las consecuencias eran mutilaciones, desmembramientos o la muerte inmediata. Este tipo de prácticas no solo eran conocidas por los mandos, sino toleradas activamente, pues el terror mantenía el orden y el miedo sustituía a la fe. El caso de Beta Gabriel expone con brutal claridad qué ocurría cuando la supervisión directa del Covenant se debilitaba y la máscara de civilización se resquebrajaba. En Stomping on the Heels of a Ruckus de la antología de Halo Evolutions no describe una operación militar, sino una regresión total hacia la barbarie. Tras la caída de Reach, una manada de Brutes liderada por un cacique fanático capturó a un grupo de supervivientes humanos. No los ejecutaron, no porque sintieran compasión, sino porque encontraron algo más útil que la muerte inmediata: el entretenimiento. Los humanos fueron confinados en pozos de inmundicia, tratados explícitamente como ganado. No había juicios, interrogatorios ni objetivos estratégicos, eran reservas vivas. Periódicamente, los Brutes seleccionaban a algunos prisioneros, los sacaban de los pozos y los liberaban en zonas boscosas o abiertas, no para darles una oportunidad real de escapar, sino para cazarlos.
Vehículos chopper, armas de clavo y pura superioridad física convertían la persecución en un espectáculo. El terror no era un efecto colateral, era el objetivo principal. La crueldad no se limitaba a la violencia física. Los Brutes practicaban una tortura psicológica deliberada, dando falsas esperanzas, permitiendo que las víctimas corrieran, que creyeran que por unos segundos podrían sobrevivir. Esa ilusión era parte del juego. La mutilación y la muerte no llegaban rápido, llegaban como un remate, como la confirmación de que la esperanza misma era un error. Y con el paso del tiempo, incluso esta estructura degenerada comenzó a colapsar, la disciplina se erosionó, el mando perdió cohesión y la escasez hizo el resto. Los Brutes empezaron a devorar no solo a los humanos capturados, sino también a los Grunts de su propia guarnición. Aliados, subordinados y prisioneros se convirtieron en la misma cosa: carne. Beta Gabriel se transformó en un microcosmos perfecto del Covenant, sin su fachada religiosa, un ecosistema donde la jerarquía solo se sostenía mientras hubiera alguien más débil abajo. Este episodio revela que la civilización del Covenant era una capa extremadamente delgada. Cuando los profetas no estaban presentes para imponer orden y narrativa, lo que emergía no era una sociedad cohesionada, sino una horda depredadora. Beta Gabriel no fue una anomalía, fue una muestra honesta de lo que el Covenant realmente era cuando dejaba de fingir. Los profetas sabían exactamente lo que hacían. Al elevar a los Brutes dentro de la jerarquía militar, enviaban un mensaje claro a los Sangheili. El honor ya no era el valor supremo, la obediencia y el terror lo eran. Los Brutes no cuestionaban órdenes, no buscaban respuestas, no necesitaban creer realmente en el gran viaje, solo necesitaban una excusa para ejercer violencia. Te espera un sangriento final como al resto de tu raza de incompetentes. Y yo, Tartarus, cabecilla de los Brutes, seré el que te lo proporcione. Cuando los profetas se enteren de esto, exigirán su cabeza. Cuando se enteren. Imbécil. Ellos me lo han ordenado. Pero esta manipulación insostenible hace catarsis en uno de los momentos más aterradores de todo Halo: la aparición del Gravemind, una masa tumoral de carne, hueso y tentáculos que ocupa una cámara subterránea titánica de Delta Halo. A diferencia de los profetas, que flotan por encima del suelo en tronos gravitatorios para demostrar su pureza y estatus, el Gravemind es el suelo, las paredes y la atmósfera. Su presencia física es abrumadora y repulsiva, y evoca un sentimiento muy extraño, porque perturba los límites del orden, la identidad y el sistema. Sin embargo, hay una cualidad sublime en su horror. No es un animal salvaje, posee una inteligencia que abarca milenios. Su voz profunda y resonante no es la de un monstruo gruñendo, sino la de un coro antiguo. En Halo 2, el Gravemind habla a menudo en métrica poética, utilizando troqueos y jambos, lo que crea una disonancia cognitiva aterradora. Un ser hecho de cadáveres podridos que habla con la elocuencia de un poeta clásico sugiere una sofisticación que el Inquisidor no puede conciliar con la descripción del Flood como un simple parásito. El Gravemind se presenta a sí mismo como una declaración de identidad ontológica. Yo soy un monumento a todos sus pecados. Esta frase es clave. No se define por su biología, sino por su relación histórica con las especies de la galaxia. Es el resultado acumulativo de los fracasos de los Forerunner, los humanos y el Covenant. Para el Inquisidor, que venera el pasado y a los Forerunner, enfrentarse a una entidad que posee la memoria viva de esos dioses es paralizante. El Gravemind ha consumido a los Forerunners, por lo tanto, conoce sus secretos mejor que cualquier profeta. Esta autoridad epistemológica es la primera cuña que el Gravemind introduce en la mente de Del Badam. Mientras que los profetas interpretan vagamente glifos y reliquias mudas, el Gravemind recuerda. Y el miedo último que le proyecta el Gravemind a Del Badam es la pérdida del yo. En la teología del Covenant, la muerte, en servicio del gran viaje, asegura la individualidad trascendente. El Flood ofrece lo opuesto. Una inmortalidad biológica donde la conciencia individual se disuelve en una mente colmena de sufrimiento eterno.
Al mantener al Inquisidor atrapado en sus tentáculos, suspendido sobre el abismo pero sin consumirlo inmediatamente, el Graveman somete a Del a un estado de vulnerabilidad absoluta. Le niega la muerte honorable en combate y lo obliga a ser un espectador pasivo de su propia deconstrucción ideológica. Para quebrar la fe del Inquisidor, el Gravemind no le pide que crea en su palabra, hace algo mucho más cruel. Le presenta testigos, no enemigos, sino ídolos para él. Primero, el jerarca, el profeta del pesar, o más bien lo que queda de él. Su cuerpo, fusionado con la biomasa del Flood, balbucea dogmas sobre el gran viaje. Incluso después de la muerte, habla de consagración, de salvación, incapaz de comprender su propia condena. La imagen es devastadora. Uno de los dioses del Covenant reducido a una marioneta grotesca, repitiendo una fe que ya no significa nada. No hay trascendencia, solo inercia fanática. Para Del 'Vadam es la primera grieta visible. La divinidad de los profetas es una farsa sostenida por ritual y repetición. Luego está el oráculo, el monitor 2401 Penitent Tangent, atrapado también en los tentáculos del Gravemind. Su discurso es frío, técnico, burocrático. Habla de protocolos, de contención, de activar el anillo para esterilizar toda vida. No hay misticismo ni ritual, solamente función. Y entonces, el Gravemind obliga al Inquisidor a escuchar la verdad que su fe nunca le permitió formular. El profeta llama al anillo salvación, el monitor lo llama arma de exterminio, y el Gravemind une ambas cosas en una sola frase. La contención de este y el gran viaje del otro son lo mismo. Tus profetas te han prometido libertad de una existencia condenada, pero en este anillo no encontrarás la salvación. Aquellos que construyeron este lugar sabían bien lo que hacían. No confundas sus intenciones, o todos morirán, como ya ocurriera antes. Lo que el Covenant venera como trascendencia divina es en realidad una medida de contención biológica. La salvación es la extinción. El paraíso prometido es una galaxia muerta. Del intenta resistirse, suplica una salida simple, morir o ser liberado. Pero el Gravemind se la niega, no le concede el martirio, lo obliga a vivir con la revelación, atado, inmóvil, sin escapatoria mental. El Inquisidor debe aceptar que sus propios dioses acaban de refutar su fe. Antes de enviarlo de vuelta al mundo, el Gravemind le deja una sentencia final, tan profética como cruel. El destino hizo enemigos de nosotros, pero este anillo nos hará hermanos. No ha venido a morir, ha venido a enterrar su fe y a cargar con la verdad que llevaría a la reestructuración final del Covenant. El Gran Cisma no fue un accidente histórico ni una traición improvisada, fue la consecuencia inevitable de un sistema construido sobre la mentira, la represión y la instrumentalización absoluta de la fe. Durante siglos, el Covenant se sostuvo gracias a un equilibrio artificial de poder, donde los profetas mantenían enfrentadas y dependientes a sus castas militares. Pero cuando la verdad comenzó a filtrarse y el control dejó de ser suficiente, la respuesta no fue la reforma ni la revelación, sino el exterminio interno. El inicio del cisma no tuvo nada de honorable. No fue una guerra declarada ni un conflicto abierto entre iguales, sino una purga cuidadosamente planificada. Aprovechando el caos posterior a la muerte del profeta del pesar, el profeta de la verdad ordenó a los Yiralhana, o sea, los Brutes, ejecutar a los consejeros Sangheili y a los guardianes de honor en puntos estratégicos como la instalación 05 y la propia Gran Caridad. En una sola noche, la élite política y militar Sangheili fue decapitada. No se trataba de ganar una batalla, sino de borrar una especie del mapa de poder del Covenant. Lo que siguió fue un infierno urbano a escala galáctica. Gran Caridad, la ciudad santa, el centro espiritual de toda la alianza, se transformó en un matadero. Flotas enteras abrieron fuego a quemarropa contra naves aliadas, mientras en las calles los Brutes liberaban siglos de resentimiento contenido contra civiles Sangheili. Hogares, templos y distritos enteros fueron arrasados sin distinción.
La fe, que durante generaciones había prometido orden y salvación, ahora justificaba el asesinato indiscriminado de millones. Y como si esta guerra civil no fuese suficiente, el Flood llegó en el peor momento posible. La Inamberclad, ya bajo el control del parásito, se estrelló en gran caridad, sellando el destino de la ciudad. Los habitantes del Covenant, atrapados entre el genocidio racial y la asimilación biológica, descubrieron demasiado tarde que no había escapatoria. Los sistemas que antes transmitían plegarias y decretos divinos comenzaron a emitir gritos, interferencias y finalmente nada. La huida final del profeta de la verdad confirmó lo que siempre había sido cierto. Cuando abandonó Gran Caridad para perseguir el gran viaje, dejó atrás a millones de fieles leales, demostrando que la salvación nunca fue colectiva. El Covenant no colapsó porque perdió una guerra externa, colapsó porque llegado el momento, sus propios dioses decidieron quemar el templo con todos adentro. Déjenlo. El gran viaje no espera a nadie, hermano. Ni siquiera a ti. Al observar el Covenant con su totalidad, la conclusión es inevitable. Su brutalidad no fue un exceso circunstancial, ni una desviación de sus ideales. Fue el funcionamiento normal de su sistema. Cada una de sus prácticas internas, desde el genocidio religioso hasta la represión biológica, no eran errores, sino mecanismos diseñados para sostener una estructura de poder profundamente inestable. La guerra contra la humanidad no nació del fanatismo puro, sino de la necesidad desesperada de ocultar una verdad teológica que podía derrumbarlo todo. El exterminio de una especie completa fue el precio que 3 individuos estuvieron dispuestos a pagar para conservar su estatus divino. La violencia estructural era la base de su economía y su orden social. Los Grunts existían como fuerza laboral desechable, los Legolo como recursos militares obtenidos y los Kickyard como mercenarios tolerados solo mientras no acumularan poder real. Incluso los Sangheili, pilares militares y culturales del Covenant, fueron utilizados como armas de fe hasta que dejaron de ser convenientes. Su honor fue explotado, manipulado y finalmente convertido en una sentencia de muerte cuando los profetas decidieron reemplazarlos por los Brutes, más brutales, más simples y fáciles de controlar. En este sentido, el Covenant no era una civilización unificada, sino una estafa piramidal teológica sostenida por tecnología de dioses muertos. En la cima, los profetas. Debajo, castas enfrentadas entre sí, compitiendo por un favor divino que nunca llegaría. Todos creían ascender, pero el sistema estaba diseñado para que nadie, salvo los alcaides del dogma, sobrevivieran al final. El gran viaje no era una promesa de salvación, era una amenaza velada: obedecer o desaparecer. Por eso, la caída del Covenant no debe entenderse como una tragedia geopolítica, ni como la derrota de un imperio glorioso por la humanidad. Fue la liberación forzada de billones de seres atrapados en una oscuridad disfrazada de fe, un sistema que necesitaba genocidio, mentira y terror constante para existir. El Covenant no cayó porque perdió una guerra, cayó porque estaba diseñado para no sobrevivir a la verdad.